Saludos gente, bienvenidos a otro video. Como pueden ver en pantalla, en este video vamos a estar hablando sobre análisis estructural, ¿verdad? Esto viene siendo una versión número 2 o una versión un poquito más detallada, un poquito más mejorada, si se puede decir, ¿verdad? Ya el primer video está subido en YouTube hace mucho tiempo donde yo explico esto, ¿verdad? Por lo menos en la teoría voy a ir bastante rapidito, ya que como les comenté en el primer video yo voy un poquito más a detalle. Y en este segundo video pues quiero ir enseñándoles mi perspectiva, quiero ir mostrándoles cómo yo voy viendo el mercado, ¿verdad? Al final del día ustedes pueden tener su propia forma de ver el mercado y yo tengo mi propia forma de ver el mercado, pero usualmente los fundamentos como tal, la teoría no va a cambiar. Al final del día tú vas a identificar las formas de una manera distinta, ¿verdad? El trading te va a hacer sentido de una forma distinta a ti, a la, ¿verdad? Diferente a mí, ¿verdad? Como yo veo el mercado. So, ¿verdad? Todo es cuestión de perspectiva y como cómo veo las cosas al final del día. Ok, pero, ¿verdad? Para por lo menos nosotros entender el análisis estructural, ¿verdad? Que viene siendo un análisis desde las altas temporalidades hasta las temporalidades menores, cómo esas temporalidades, ¿verdad? Se afectan entre sí o se confluyen entre sí. ¿Verdad? Como podemos ver en el lado izquierdo, nosotros tenemos ¿verdad? La alta temporalidad que pueden ver HTF, ¿verdad? Higher Time Frame, que significa cuando el precio está creando un alto, ¿verdad? Como podemos ver aquí el precio usualmente, ¿verdad? En lo que viene siendo las temporalidades menores, que viene siendo la azul o lower time frame, pues el precio va a ir creando nuevos altos, nuevos bajos, altos, bajos, altos, bajos, y claramente se va a ir dominando, ¿verdad? La estructura alcista. Ahora, cuando el precio pues, ¿verdad? Hace un bajo en lo que viene siendo las altas temporalidades, pues el precio va a ir creando claramente esa estructura bajista, ¿verdad? O bajos más bajos. Aunque simplemente, ¿verdad? En las altas temporalidades el precio esté creando un bajo, aquí, ¿verdad? En las temporalidades menores la estructura, la que va a dominar va a ser bajista y el precio va a parecer que va a querer continuar hacia abajo, pero, ¿verdad? Siempre hay que estar consciente de las altas temporalidades. Así que gente, voy a ir a lo que viene siendo al gráfico, ¿verdad? Ya que les expliqué, ¿verdad? ¿Verdad? Breve, básicamente, como les comenté, si quieren ver algo un poquito más detallado, cómo ¿verdad? Se hace un análisis estructural y cómo se confluyen las temporalidades entre sí, ¿verdad? Pueden ir a ese video. Ya este video sería un poquito más avanzado para esas personas que, ¿verdad? Ya entienden el mercado y entienden cómo confluyen esas temporalidades. Perfecto, aquí nos encontramos en la primera temporalidad que viene siendo la temporalidad de diario, ¿verdad? Si nosotros identificamos el perfecto ejemplo que les acabo de comentar, ¿verdad? Cuando el precio hace un nuevo alto y, ¿verdad? Crea un nuevo bajo. Entonces el precio pues claramente parece que quiere comenzar a crear un nuevo alto, ¿verdad? Eso nosotros no lo sabemos, es lo que el precio nos está diciendo por el momento, porque, ¿verdad? El precio claramente puede venir aquí y puede comenzar a bajar. Eso, ¿verdad? Por ahora, el precio parece que quiere comenzar a subir, ¿verdad? Si nosotros no identificamos, el precio siempre se va a estar moviendo de esa forma. En este par específicamente o en este metal, el oro, el precio siempre va a estar alcista. O sea, ustedes pueden ver la historia y la historia lo que nos dice es que el precio siempre, siempre está alcista. Claramente hay sus momentos de lateralidad, ¿verdad? El precio estuvo aquí bastante lateral, pero, ¿verdad? Usualmente lo que domina viene siendo la estructura alcista. Y cada vez que el precio hace un retroceso, simplemente son oportunidades para comprar. Pero, ¿verdad? Yendo un poquito más allá, pues nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Que el precio como tal creó un nuevo alto. Luego de que el precio crea ese nuevo alto, ¿verdad? Podemos ver el bajo. Entonces, si nosotros bajamos 4 horas, podemos ver algo un poquito más detallado, ¿verdad? Para que ustedes puedan identificar y puedan tomar entradas un poco más precisas dentro de lo que viene siendo esa tendencia alcista o ese retroceso o esa tendencia bajista, ¿verdad? Porque hay pares que simplemente están en una tendencia bajista constantemente, ¿verdad? En comparación o en diferencia al oro, pues el oro siempre está subiendo. Aquí lo que nosotros vemos es lo que viene siendo 4 horas, ¿verdad? Como yo les comenté, en temporalidades menores se va a ver los escaloncitos, ¿verdad? Que el precio siempre hace. El precio hizo un alto, hizo un bajo, hizo un alto, hizo un bajo, hizo un alto, hizo un bajo, alto, bajo. Y así sucesivamente. El precio siempre, siempre va a estar creando esos bajos como tal y esos altos en esa estructura alcista. Ahora, hay veces, ¿verdad? En este caso, pues claramente nosotros no tenemos control del mercado y no todo va a funcionar al 100%, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos identificar la primera, ¿verdad? El primer impulso que los vendedores tratan de impulsar el precio hacia abajo. Como podemos ver, el precio aquí creó un bajo, luego el precio se devolvió, creó un alto,
bajo y así sucesivamente, y el precio realmente no ha creado un alto relativamente considerable, ¿verdad? Como podemos ver aquí, probablemente si nosotros bajamos a 1 hora, ¿verdad? Porque hay veces que en 4 horas no está suficientemente claro el mercado, ¿verdad? So hay que nosotros bajar a 1 hora o incluso 15 minutos para posiblemente ver el mercado un poquito más, ¿verdad? El precio el precio siempre va a llegar a un punto en el cual el precio encuentra, ¿verdad? Ese soporte, ¿verdad? Esos compradores o esos vendedores. Como nosotros podemos ver aquí, el precio anteriormente, ¿verdad? Reaccionó aquí. ¿Por qué reaccionó aquí, verdad? Anteriormente, pues como podemos ver, esto fue una zona, ¿verdad? De resistencia y aquí el precio vino a retestear esta zona de soporte, ¿verdad? Porque esa resistencia fue rota y se convirtió en soporte, ¿verdad? ¿Y qué hizo el precio? Claramente trató de rebasarlo y quisieron los compradores, que los compradores compraron, ¿verdad? Todo ese movimiento bajista y el precio desde ahí ha comenzado a subir como tal. Pero, ¿verdad? El precio siempre se va a estar moviendo de esa forma. Como pueden ver, el precio hizo un alto, hizo un bajo, hizo un alto. Luego aquí el precio hizo un bajo y yo he puesto que si nosotros nos vamos a esta área, nosotros vamos a ver 1 hora posiblemente creando esos bajos un poquito más pronunciados. Así que vamos a ir a 1 hora para que nosotros podamos ir identificando esa zona un poco más clara. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Si nosotros nos identificamos en esta estructura alcista, el precio, pues ¿qué hizo? El precio vino a crear un nuevo alto, luego de crear ese nuevo alto, el precio creó un bajo. Entonces, luego del precio crear ese bajo, encontrar, ¿verdad? Soporte suficiente, compradores suficientes, el precio vino a crear ese nuevo alto para luego ¿qué? Venir a crear un bajo. Claramente todo el mundo pensaría que el precio vendría aquí, pero realmente eso es algo que usualmente el precio hace, ¿verdad? Nosotros no podemos suponer que el precio va a hacer algo hasta que el precio lo haga. Sí puedes asumir que el precio va a llegar aquí y pues probablemente, ¿verdad? Puedes tomar ciertos tipos de venta, pero, ¿verdad? Tomar ventas hasta aquí, pues no sería lo correcto nunca, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el precio está alcista, so, nunca deberíamos de ir en contra de lo que el precio está haciendo al momento, ¿verdad? Solamente podríamos tomar venta cuando el precio claramente nos está dejando saber, ¿verdad? Como en este tiempo el precio sí estuvo bastante bajista y aunque, ¿verdad? No se ve claramente así como las imágenes, ¿verdad? Nosotros podemos identificar cómo es que el precio se va moviendo, ¿verdad? Cada vez que el precio crea un nuevo bajo, ¿qué hace el precio? Se devuelve hacia el alza, ¿verdad? El precio trata de crear un nuevo bajo, no lo ha creado, pero luego que lo crea un nuevo alto, ¿verdad? Este viene siendo alto, este viene siendo el bajo. Luego, si el precio quiere continuar ese movimiento alcista, ¿qué hace? Trata de crear un nuevo bajo. Aquí podemos ver que hubo bastante fuerza compradora, pero esa fuerza compradora no bastó para aguantar el precio y comenzar a impulsar el precio hacia el alza, lo cual el precio vino a crear un nuevo bajo. Entonces, claramente luego de ahí, de que el precio llegue a esos puntos clave, esas áreas de interés, pues, ¿verdad? El precio comienza a tomar, ¿verdad? Esa tendencia alcista nuevamente. Nosotros podemos ver esas primeras rupturas como tal. Y luego de que el precio, ¿verdad? Se siga moviendo hacia la alza, el precio va a llegar a un momento en el cual va a encontrar esa zona de venta. Pues, ¿verdad? Esa zona de venta, en este caso, pues fue esta. Nosotros no sabemos que el precio va a reaccionar ahí. Nosotros simplemente podemos marcar esas zonas, ¿verdad? Incluso tú podías marcar esta zona, ¿verdad? Lo más seguro, esa zona hubiera sido una buena zona. ¿Por qué? Porque aquí, mira, el precio lo respetó. Aquí el precio lo respetó. Pero el precio no siempre va a respetar eso, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que esperar confirmación. Nosotros no podemos asumir las cosas. El precio que hizo rompió, lo cual lo que nos está diciendo es que hay mucha fuerza compradora, lo cual eso es bueno, ¿verdad? Luego el precio viene, está aquí en esta consolidación, el precio crea un nuevo alto, luego que crea ese nuevo alto viene a crear el bajo, ¿dónde? Aquí en esta zona de compradores, ¿verdad? Y aquí cualquiera podría asumir, ¿verdad? Que el precio va a continuar subiendo, lo cual sí está correcto, pero ¿qué viene luego a hacer el precio? El precio rompe esa estructura alcista, ¿verdad? El precio, siempre que llegue a esa zona de soporte, el precio, pues vamos a esperar que el precio nos dé confirmación que quiere comenzar a subir. Pero porque el precio comienza a respetar esa zona, no significa que el precio viene a crear un nuevo alto. Claramente las probabilidades son altas de que el precio cree un nuevo alto. ¿Por qué? Porque los compradores están dominando el momento. Eso es lo que el precio nos está diciendo. Pero una vez nosotros identificamos que ¿verdad? Esa tendencia es rota, es decir, el precio empieza a invalidar esas zonas de soporte que ahora son zonas de resistencia, ¿verdad? Porque siempre el techo va a ser una resistencia para que el precio baje. Ahora el soporte,
¿verdad? Va a ser una zona de compra para que el precio la respete y rebote como tal. Eso siempre es bien importante eso. Entonces, ¿hasta dónde el precio va a retroceder? Nosotros no sabemos eso. Nosotros simplemente tenemos que seguir marcando lo que vienen siendo esas zonas de compra y venta, ¿verdad? Zonas de aquí. Esto viene siendo una zona de compra. ¿Por qué una zona de compra? Porque anteriormente el precio se impulsó de ahí, ¿verdad? Se encontraron compradores como tal. Entonces, aquí el precio vino, lo respetó y comenzó a subir nuevamente, pero sabemos que ya el precio está dando ese cambio bajista. Pero claro, en cualquier momento el precio puede venir a subir porque la tendencia es alcista. Pero, ¿cómo nosotros vamos a eliminar esa incertidumbre? Simplemente sigue lo que el precio está haciendo al momento, ¿verdad? Si el precio te está diciendo que estamos bajistas, pues por ahora tú vas a tratar como que el precio está bajista hasta que te diga lo contrario. Ahora, si el precio vuelve a esta zona y se empieza a consolidar mucho y luego rompe, pues claramente ahí el precio está rompiendo esa estructura bajista. ¿Por qué? Mira, exactamente lo que pasó aquí. El precio hizo un nuevo bajo, lo cual, ¿verdad? Aquí podríamos identificar como que esta fue nuestra última zona de soporte o, ¿verdad? Perdón, resistencia, ¿verdad? Podemos verlo aquí claramente. El precio la sigue respetando, ¿verdad? Cada vez que el precio llega aquí, estos son zonas de vendedores, ¿verdad? ¿Y qué hace el precio? El precio, no hay suficientes vendedores en esta zona. Recuerden, siempre los vendedores se van a encontrar en los lugares altos. Ya cuando el precio está llegando a esas zonas de soporte, es bien poco probable que el precio continúe esos movimientos bajistas, al menos que el par lo que haga usualmente, o el metal o el activo que ustedes estén operando, esté en una tendencia bajista a largo plazo. Pero, ¿verdad? Estos activos, por lo menos el oro, está diseñado para seguir subiendo. So, ¿qué hace el precio una vez llega a esa zona de resistencia? El precio no encuentra vendedores y la rompe. Aquí ya nosotros identificamos que el precio está haciendo esa nueva estructura, ¿verdad? ¿Y qué hace el precio nuevamente? El precio, ¿verdad? Identificamos que el precio comienza a crear esos nuevos altos. ¿Y qué hace el precio una vez llega a esta zona? Que sabemos que anteriormente, ¿qué pasó? El precio comenzó a bajar. Sí estamos en una tendencia alcista, pero luego del precio haber creado todo este movimiento súper alcista, en algún momento el precio va a bajar. Incluso todo esto aquí, ¿verdad? Todo esto es zona de liquidez, ¿verdad? Hay muchas órdenes aquí abajo, lo cual lo mejor, ¿verdad? Siempre va a ser que el precio haga un retroceso antes de seguir comprando. Lo cual, como podemos ver, ¿verdad? Este es el rango, este es el último rango que nosotros como tal estuvimos operando. Lo cual, ¿verdad? Aquí está el alto y aquí está el bajo. So, nosotros vamos a esperar que el precio haga un retroceso dentro de ese rango como tal, ¿verdad? Que el precio nos da el primer impulso bajista, claramente rompiendo toda esa zona de soporte, ¿verdad? Donde habían todos esos compradores. ¿Y qué hace el precio? Luego comienza a retroceder. ¿Y el retroceso cómo es? El retroceso es en forma alcista. ¿Por qué en forma alcista? Porque, ¿verdad? El precio está retrocediendo hacia una zona de interés, ¿verdad? Ese movimiento alcista no significa que nosotros vamos a comenzar a subir nuevamente, ¿verdad? Asumiríamos que sí, pero ¿cómo yo elimino esa incertidumbre de que, o esa suposición de que, no, el precio ahora va a comenzar a subir, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se cree, ¿verdad, mago? Se cree que controlan estos mercados, lo cual no es lo correcto. Lo mejor siempre va a ser, ¿verdad? Identificar esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores y simplemente una vez el precio nos confirme si hay compradores suficientes o hay vendedores suficientes en esa zona, pues irnos a favor del mercado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hace el precio aquí? El precio aquí nos da el primer indicio de que quiere comenzar a bajar. Pero tú vas a decir, John, pero aquí el precio llegó a una zona ya bastante baja, ¿verdad? Dentro del rango. Y sí, puede ser una zona muy buena para comprar, lo cual aquí sí se dieron las compras. Pero hay que ver cómo el precio reacciona en lo que viene siendo esta zona. ¿Por qué? Porque aquí anteriormente hubieron vendedores, o eso significa que si hay vendedores todavía, el precio va a empezar a respetar. ¿Y qué hace el precio? Comienza a respetar esa estructura bajista, ¿verdad? Y aquí el precio la da bien bonita, ¿verdad? La respeta bien brutal. Aquí un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. Pero aquí anteriormente ya habían, ¿verdad? Compradores. So aquí ya tú tienes que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en una zona extrema. Ya debajo de todos estos bajos hay que ver cómo el precio sigue reaccionando. Mira, el precio aquí no pudo desplazarse por debajo de todos estos bajos. Ya eso significa que hay bastantes compradores entrando. Pero nosotros no vamos a asumir que el precio va a comenzar a subir, no.
Nosotros vamos a esperar que el precio llegue a esa zona de venta para ver cómo el precio va a ir reaccionando, ¿verdad? Si esos vendedores todavía están bastante agresivos en esa zona o no. El precio, ¿qué hace? Llega a esta zona, hay suficientes vendedores, impulsan el precio hacia abajo. Luego podemos ver el precio no puede desplazar si comienza una lateralidad, se empieza a mover hacia el lado. ¿Qué nos indica eso? Fácil, que el precio está en una zona decisiva, en una zona donde el precio en algún momento va a comenzar a subir o va a comenzar a bajar. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Pues nosotros no sabemos eso, cuándo va a pasar. Nosotros simplemente esperamos y simplemente seguimos lo que el mercado está haciendo. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué pasó? Hay zona de vendedores. Porque el precio, la última vez que llegó aquí, entraron vendedores. Entonces, siempre el volumen de las velas te va a hablar mucho. ¿Por qué? Mira, aquí, zona de vendedores, hubo mucha confluencia bajista, ¿verdad? O hubo mucha reacción bajista. Pues no hubo mucha confluencia bajista, ¿verdad? Y también nosotros vamos identificando que cada vez que el precio, mira, hizo un bajo, creó un alto, el precio trató de crear otro bajo. Eso es súper clave, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Más que cómo enseñarles cómo hacer análisis estructural, estoy tratando de enseñar mi perspectiva, cómo yo veo el mercado, qué es lo que a mí me ha dado resultados para que ustedes también les dé resultados y los ayude en este camino como trader. ¿Ok? Una vez el precio, ven que cada vez que trata de crear un nuevo bajo no puede. Al igual que aquí, el precio cada vez que trata de crear un nuevo alto, el precio se devuelve para la zona. Y cada vez que trata de crear un nuevo alto se devuelve y se queda consolidando. Estas consolidaciones son clave. ¿Por qué? Esa consolidación nos dice que hay compradores y vendedores en esa zona. El precio no tiene una dirección clara hasta que uno de los dos comienza a dominar. Pero claramente, ¿verdad? Tú tienes que verlo desde una perspectiva macro, ¿verdad? Esto también se puede ver en 15 minutos, esto también se puede ver en 5 minutos, pero le estoy enseñando para que ustedes naveguen en el mercado. Esto a mí me encanta verlo más en una hora. Realmente una hora a mí me fascina cómo yo veo esto, ¿verdad? Una vez nosotros sabemos que el precio creó un nuevo alto, el precio ya está muy extendido, tú tienes que pensar como una institución, tú tienes que pensar como alguien que está tratando de comprar en un buen punto y vender en un buen punto. Tú comprarías aquí, o sea, realmente tú comprarías aquí sabiendo que el precio, ¿verdad? Luego dio todo este movimiento ya dio toda esta compra como tal. No, yo quiero esperar que el precio baje. Exactamente. Y oye, y hay veces que tú vas a esperar, tú vas a ver cosas así, que tú vas a esperar que el precio baje, pero el precio va a llegar a un punto que te va a comenzar a decir, yo todavía no quiero bajar y va a comenzar a irse. Pues entonces ya tú vas identificando esos nuevos rangos, esas nuevas zonas y tú simplemente esperas. ¿Verdad? Más adelante voy a enseñarle un ejemplo donde el precio hace exactamente eso. ¿Ok? Entonces, como nosotros podemos ver, el precio aquí no tuvo mucha fuerza vendedora y ¿qué hace? Comienza a subir. Ya el precio desde aquí nos está diciendo que hay bastante fuerza vendedora. ¿Por qué? Porque mira todas esas velas azules que hay, ¿verdad? Mis velas azules son velas alcistas. Entonces el precio ya aquí desde aquí, que rompió esa zona de vendedores, comienza a subir. Pero entonces, yo quiero comprar acá arriba. No, yo no quiero comprar acá arriba, yo quiero esperar que el precio haga un retroceso. Y no necesariamente el precio tiene que hacer el retroceso aquí, a esta zona. No, ¿verdad? Porque hay veces que el precio, si tiene mucha fuerza alcista, como lo fue en este caso, como podemos ver, ¿verdad? El precio no va a retroceder tan extenso. Entonces aquí el precio comienza una lateralidad. Sabemos que estamos alcistas, pero el precio está lateral, o sea, el mercado no está diciéndonos que va a ir hacia la alza ni va a ir hacia la baja. Simplemente hay compradores y vendedores creando resistencia, soporte, resistencia, soporte. Algo bien claro es que cada vez que el precio sube, eso es una resistencia para el precio. Cada vez que el precio sube, eso es una resistencia, ¿verdad? Porque hay vendedores más arriba, siempre los vendedores están abajo, arriba. Al igual que los compradores. Cada vez que el precio baja, el precio está tocando esos soportes. Hasta que llega un punto, ¿verdad? Que el precio encuentra suficientes compradores en una zona bastante buena y ¿verdad? Simplemente se compra. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que esperar confirmación, ¿verdad? Sabemos que estamos más alcista que bajista, según lo que, ¿verdad? Los fundamentos y todo nos está diciendo. Pero a veces hay que esperar que ese mercado nos hable, ¿verdad? Aquí el mercado pues claramente comenzó a subir súper bien
¿Y qué hace el precio? Aquí el precio llega a un punto que rompe, ¿verdad? Lo que viene siendo, es decir, esta zona de aquí, ¿verdad? El precio anteriormente, como pueden ver, rechazó ahí. Entonces, algo que yo estaba esperando posiblemente era que el precio retrocediera hasta esta zona, ¿verdad? Pero el precio nunca vino a hacer eso. Mira lo que hizo el precio. El precio retrocedió un poco y comenzó a subir. Si nosotros bajamos lo que viene siendo 15 minutos, nosotros vamos a poder ver eso un poquito más a detalle, ¿verdad? El precio aquí comienza a darnos esa estructura relativamente bajista, ¿verdad? Aquí no se ve tan claro como en, ¿verdad? Ahorita estamos viendo en una hora, se ve un poquito más consolidado. Por lo tanto, simplemente nosotros esperamos que el precio retroceda. Pero también hay que ver cómo el precio sigue reaccionando en esos bajos y esos altos. Los bajos, recuerden, siempre van a ser zonas de compradores. Si aquí hubiese mucha fuerza vendedora, pues aquí yo esperaría el precio que reaccionara aquí. Pero el precio nunca hizo eso. ¿Qué hizo el precio? El precio decidió comenzar a subir nuevamente, ¿verdad? Rompiendo todas esas zonas de vendedores anteriormente, ¿verdad? El precio, aquí se encontraba una zona de vendedor y se quedó consolidando también hasta que vino a romper, ¿verdad? Es cuestión de cómo tú leas el mercado, ¿verdad? Siempre identifica esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores. Mira cómo el precio va reaccionando a ellas, ¿verdad? Si el precio comienza a consolidar, pues claramente no tenemos una dirección clara. Pero el precio en esas consolidaciones lo mejor es comprar, ¿verdad? En el piso que haya creado y vender en el alto, ¿verdad? Así, una consolidación se tradea así ya, ¿verdad? O simplemente no la tradeen, no tiene por qué operar todos los días. Luego el precio comienza a crear nuevos altos, bajos y así sucesivamente hasta que el precio llega a un punto que hay suficientes vendedores impulsan el precio hacia abajo, ¿verdad? Luego aquí tenemos esta zona de compradores que hace el precio se queda consolidando mucho rato, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todavía el precio podría retroceder. ¿Por qué el precio podía retroceder? Vamos a una hora. El precio, mira este último extensión o este último rango que el precio creó, ¿verdad? Sí, aquí hay un rango, pero tienes que ir cambiando entre temporalidades porque el precio todavía aquí sigue estando alcista. Que el precio haya retrocedido un poquito más, incluso el precio puede venir aquí, llegar a esta zona de vendedores y comenzar a bajar y luego, ¿verdad? Por aquí es que comienza a dar esas nuevas compras, ¿verdad? Todo depende de cómo el precio vaya reaccionando. Nosotros no nos podemos anticipar al mercado, ¿verdad? También si nosotros identificamos en altas temporalidades, ¿verdad? En 4 horas se ve ese nuevo alto, ¿verdad? Y aquí identificamos un bajo, ¿verdad? Aquí este bajo es un bajo provisional. Porque un bajo provisional, porque el precio puede venir a bajar más todavía. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que esto es un bajo válido cuando el precio haga un nuevo alto? Pero hay que esperar mucho. Pues mira, lamentablemente sí, aquí el trading se trata de paciencia. Entonces, si el precio crea un nuevo alto, es bastante posible que si yo quiero comprar en un buen punto, yo tengo que esperar que el precio vuelva a retroceder aquí. Casi siempre el precio retrocede a esas zonas. Casi siempre es bien probable que yo les comenté ahorita, que yo estaba esperando que el precio reaccionara aquí, ¿verdad? Incluso en el Discord mío, en la expectativa semanal, yo se los comenté. Y el precio que hizo, el precio nunca vino a retroceder hasta el día de hoy. Y es totalmente válido. Entonces, porque el precio está haciendo esto, tú vas a comenzar a vender. No, ¿verdad? Aquí no podemos vender, ¿verdad? Incluso aquí no puede, aquí menos todavía se puede vender, ¿verdad? Siempre bien importante. Súper clave eso. Nosotros simplemente vamos a vender lo más alto posible, ¿verdad? Aquí actualmente el precio que está haciendo, el precio está haciendo una estructura alcista. O sea, estamos conscientes que aquí hay vendedores anteriormente, pero el precio, que es lo que está dominando ahora, el precio, mira, el precio está tratando de crear un nuevo alto. Todavía no lo ha creado, el precio está rechazando ahí un poquito, faltan 5 minutos para que sabe la cierre. Hay que ver cómo sigue cerrando, porque si el precio de casualidad, esta zona es respetada, pues posiblemente hagamos un retroceso un poquito y vamos a ver cómo el precio reacciona en esta zona, ¿verdad? Hay veces que el precio se va por debajo y luego cierra por encima, ¿verdad? Como da un mechazo así, como esta vela, por decirlo así. Hay que ver cómo nosotros vamos a ir reaccionando dentro de esta estructura externa y esta estructura interna, ¿verdad? Porque de eso se basa. Siempre el precio va a tener esa estructura externa y interna, ¿verdad? Pero para que no se compliquen mucho, simplemente identifiquen esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores y ustedes siempre
traten de ver cómo el precio reacciona, ¿verdad? Aquí ahora mismo que yo estaría esperando si yo fuese a operar. Pues voy a esperar a ver si de casualidad hay suficientes vendedores, si las velas en temporalidades menores, ¿verdad? En lo personal pues no opero en lo que viene siendo 15 minutos. Me gusta más 5 minutos, incluso ver la reacción en un minuto a veces, pero usualmente estoy utilizando 5 minutos. So, por lo tanto, ¿qué yo haría? Esperaría a ver qué el precio hace. Pero estoy consciente que estoy alcista. Siempre hay que estar consciente de las altas temporalidades. Porque recuerden, las temporalidades menores siempre nos van a anticipar lo que las temporalidades mayores nos va a decir. Pero nosotros tenemos que siempre esperar que el precio confirme eso, ¿verdad? Por ahora, el precio parece que quiere comenzar a subir, ¿verdad? Aquí, desde que el precio llega a esa zona de compradores, el precio lo que ha hecho es subir. Incluso el precio puede venir aquí, retroceder un poquito, ¿verdad? Llevarse posiblemente estos bajos y luego comienza a hacer nuevos altos nuevamente, ¿verdad? Todo depende cómo el precio va a ir reaccionando en esas zonas, ¿verdad? Cada vez que el precio llegue a esas zonas, si nosotros estamos alcistas, no tome esas ventas, ¿verdad? Lo mejor es simplemente ir a favor de lo que el precio está haciendo. Por eso muchos traders fallan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente aquí, ¿verdad? Mucha gente trató de vender. ¿Por qué mucha gente trató de vender aquí cuando el precio claramente está alcista? ¿Verdad? El precio acaba de decirnos, ¿verdad? Rompió esta resistencia y la convirtió en soporte. Que sí, que el precio puede venir y reaccionar en esta zona de aquí. Sí, pero nosotros no sabemos que el precio va a hacer eso, cuándo va a hacer eso y si lo va a hacer. ¿Verdad? Lo mejor es siempre esperar. Si el precio llega a esa zona, perfecto, esperamos confirmación, ¿verdad? Porque nosotros no simplemente vamos a entrar aquí porque el precio llegó aquí ya, nosotros tenemos que esperar confirmación, ¿verdad? Podemos esperar la confirmación que tú esperes, una vela envolvente, puedes esperar muchas otras cosas, ¿verdad? Todo eso depende. Por lo tanto, si nosotros identificamos que el precio está alcista, ¿verdad? Que por ahora el precio claramente nos está dejando saber que luego de llegar a esa zona de compradores, pues, ¿verdad? El precio está súper alcista. Pues, ¿qué nosotros vamos a estar buscando? Pues nosotros vamos a esperar que posiblemente, ¿verdad? Esto es lo que yo haría y lo que me funciona. Yo esperaría que el precio haga un retroceso, porque yo no quiero comprar aquí, yo no quiero hacer mis negocios aquí, porque el trading es un negocio al final del día. El precio sí me ha estado súper alcista, pero que yo prefiero, comprar barato o comprar caro. Yo creo que comprar barato, ¿verdad? So, ¿dónde sería la primera reacción que yo esperaría? Yo esperaría reacción por aquí, ¿verdad? O por aquí. Estas zonas están bien cerca realmente. El precio puede venir, llevarse estos bajos y no se desplaza. No se desplaza, es decir, de una vela así. Y así tú sabes que hay muchos compradores en esa zona, ¿verdad? Las velas nos hablan. Hay que entender la información que las velas nos dan, ¿verdad? Porque si los vendedores tratan de impulsar el precio hacia abajo y los compradores compran todo eso, ¿verdad? Que los vendedores trataron de vender, pues claramente hay mucha fuerza compradora. Ahora, si el precio comienza aquí a darnos mucha fuerza vendedora y empieza a romper todos estos bajos, pues claramente la próxima zona que tendríamos que buscar a ver cómo el precio reacciona sería esta. Y si el precio la rompe, pues claramente podríamos seguir buscando más bajos. Pero verdad, si el precio de casualidad da un retroceso aquí y viene y crea un nuevo alto, ¿verdad? Luego esta resistencia se vuelve soporte y el precio la sigue respetando y sigue creando nuevos altos, pues claramente sabemos que ya la estructura era alcista de por sí, sabemos que hay suficientes compradores y así sucesivamente. Entonces, así mismo como nosotros vemos, ¿verdad? Este alto que se formó aquí en conjunto con este bajo que está aquí, nosotros vamos a hacer eso con todo, ¿verdad? El precio cada vez que llega un alto aquí, nosotros no queremos comprar aquí, nosotros queremos esperar posiblemente que el precio reaccione un poquito hacia la baja para luego posiblemente seguir comprando, ¿verdad? Y un área más barata de lo que está, ¿verdad? Porque el precio siempre se va a seguir moviendo y posiblemente, ¿verdad? Si tú quieres comprar, es decir, acá abajo, en los 4.793, por ahora yo no creo que nosotros veamos esos precios, ¿verdad? El precio ha seguido impulsándose, eso, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que operar los rangos actuales. ¿Cómo identifico los rangos actuales? Fácil. Lo mejor es una hora, ¿verdad? Yo prefiero ir a una hora. Aquí nosotros podemos identificar, ¿verdad? Yo diría que este viene siendo uno de los rangos, ¿verdad? Lo cual el precio, pues sí, está respetando. Sí, cerró un poquito por debajo esta vela, cerró bastante bajita, pero aquí esta zona es de compradores, esta zona no es de vendedores. So, el precio la está respetando, ¿verdad? Esto no es 100%
perfecto, ¿verdad? Tú no esperes que el precio siempre va a respetar los bajos ahí al pip o al punto, ¿verdad? Exacto, no. Hay veces que el precio puede cerrar un poquito por debajo, pero automáticamente si tú ves que el precio se vuelve a impulsar con mucha fuerza, eso significa que hay compradores todavía en esa zona de compradores. ¿Ok? Eso es súper, súper importante que nosotros sepamos eso y entendamos, ¿verdad? Cómo ver ese análisis estructural, ¿verdad? So, es súper importante que nosotros tengamos en consideración eso, ¿verdad? Nosotros si de casualidad vemos que el precio, mira, el perfecto ejemplo, vamos a bajar temporalidad. En 5 minutos nosotros identificamos, ¿verdad? Que aquí el precio, pues ya había encontrado, ¿verdad? El piso como tal. Aquí, ¿verdad? El precio, como el perfecto ejemplo que le acabo de dar ahora, ¿verdad? Y no lo hice intencional. El precio se fue un poquito por debajo, pero quiso el precio luego de no pudo desplazarse por debajo de estos bajos, ¿verdad? Lo pueden ver rechazando. ¿Y qué hizo? Vino a romper esta última zona de vendedores que había, ¿verdad? Porque aquí se encontraron vendedores, lo cual ya el precio nos está diciendo que es bastante posible que el precio comience a subir. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar a ver cómo el precio reacciona cuando hace el retroceso, porque aquí sabemos que todo esto es zona de vendedores. So, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar a ver la próxima zona de compradores que está aquí, ¿verdad? O esta zona de soporte, ¿verdad? Posiblemente hay mucha gente que esperó que el precio llegara aquí, lo cual es válido, pero si el precio tiene mucha fuerza comprador, el precio va a hacer exactamente lo que acaba de hacer, ¿verdad? En ese momento, el precio vino, respetó una zona más arribita y ¿qué hizo? Comenzó a crear nuevos altos agresivamente. So, por ejemplo, si de casualidad tú querías comprar aquí, lo mejor era esperar, ¿verdad? Lo mejor era esperar. Si tú identificas, ok, estamos alcistas, el precio está respetando esta zona, que quiero entrar al mercado, quiero comprar, ¿verdad? Porque me parece que es un buen negocio comenzar a negociar aquí. Pues, ¿verdad? Espera, porque mira, el precio aquí que hizo, si el precio no se puede desplazar por un alto, espera, sé paciente, porque ese precio va a ser una de dos cosas. O el precio va a romper ese alto con mucha agresividad, o el precio va a retroceder un poquito más, buscar liquidez, porque recuerden, mira, todo esto aquí son liquidez, ¿verdad? Y el precio que hizo vino a llevarse todos estos bajos. Luego que el precio se llevó todos esos bajos, ahí fue que comenzaron a subir, ¿verdad? Porque las instituciones al final del día saben dónde están tus órdenes. O sea, hay mucha gente que dice que no, pero es que ellos son los que crean los mercados, ellos saben dónde están esas órdenes. ¿Tú crees que ellos no tienen una inteligencia artificial o algo que les dice, mira, esto está lleno de dinero aquí, que el precio puede venir a buscar stop loss y luego se va? Por eso es que hay muchas veces que ustedes toman stop loss y luego el precio se va en la dirección que ya tú tenías planificado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Vuelvo y repito, si tú identificaste aquí que el precio comenzó a subir, ¿verdad? Porque agresivamente el precio comenzó a reaccionar, ¿verdad? A estos bajos, no te desesperes, sé paciente, espera ese retroceso. Ya sabemos que el precio, pues, ¿verdad? No quiso comenzar a bajar, ¿verdad? Sabemos que el precio nos hizo un cambio ya de lo que viene siendo de estructura de bajista alcista, porque recuerden, este movimiento bajista simplemente fue un retroceso. Luego que el precio rompe esa última zona donde hubieron vendedores y comienza a impulsarse con mucha fuerza que identifica, porque hay veces que ustedes van a identificar que el precio rompe esa zona y comienza a bajar nuevamente, exactamente como hizo aquí. El precio comenzó a romper esa zona y luego comenzó a subir, ¿verdad? Siempre tenemos que esperar que el precio fluya él mismo, que el precio corra como tal, y nosotros esperamos pacientemente que nos diga cuándo entrar y cuándo vender, ¿verdad? Siempre hay que ser bien paciente, ¿verdad? Y no todos los días tienes que operar en el mercado. Por ejemplo, en este día yo solamente operé un trade aquí, que fue solamente una compra en esta zona, porque yo identifico una compra. Pero ustedes creen que yo seguí comprando por aquí para arriba. No, porque por lo que le acabo de comentar, si yo quiero comprar barato y aquí el precio está muy caro. Entonces, la única zona en la cual yo quería comprar, que el precio nunca me dio la confirmación que estaba buscando, era aquí. Porque yo dije, ok, si el precio respeta esta zona, ¿verdad? Aquí ya tenemos bastante liquidez. So, el precio puede venir a retroceder y luego seguir subiendo. El precio que hizo, sí reaccionó a esa zona, pero nunca me dio la confirmación que yo estaba buscando. So, por lo tanto, yo, si no me da confirmación, no entro y ya, ¿verdad? El precio aquí simplemente me dio una operación,
¿verdad? Y usualmente te puedo tomar de 2 a 3 operaciones diarias o hasta 4 dependiendo, ¿verdad? Máximo como 5. Los que vieron la estrategia del oro, pues, ¿verdad? Pueden ver eso. Pero en lo personal, pues, ¿verdad? Solamente me fui con una operación. Y el día de hoy, que verdad que fue todo este movimiento, el día de hoy yo no operé. ¿Por qué no operé? Porque el precio nunca me dio lo que estaba buscando. Realmente no me dio nada. Y eso está totalmente bien. Mañana, otro día, el mercado no me va a dejar fuera, ¿me entiendes? El mercado me va a dar muchas oportunidades constantemente. So, ¿qué yo hago aquí? Aquí yo dije, ok, aquí a mí no me gustaría comprar. Realmente para nada me gustaría comprar ni vender porque ya el precio está bastante bajito. So, realmente si yo quiero, me gusta más comprar, ¿verdad? Pero como el precio está en esa consolidación que les comenté, es mejor esperar. Hay veces que es mejor esperar, menos que tomes scalping en los bajos, ¿verdad? Para comprar. Y en los altos, pues tomes ventas, ¿verdad? Un poquito más arriesgado, pero se podría hacer. So, esperamos que el precio retroceda y encuentre ese soporte, ¿verdad? Esa zona de compradores. Que el precio hizo aquí, mira, el precio bajó, subió, bajó, trató de romper esta zona. Luego esta última zona, ¿verdad? De vendedores, que aquí hubieran vendedores, incluso el precio trató de bajar aquí. Como pueden ver, el precio estuvo rechazando, ¿verdad? Esta zona de vendedores fue rota. Ok, ya aquí los compradores me están diciendo que voy a comenzar a subir. So, ¿qué yo hago? Puedo seguir buscando compras y así sucesivamente. So, por eso, ¿qué es lo que nosotros siempre tenemos que identificar? Esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores y cómo el precio va fluyendo entre esas zonas, ¿verdad? Siempre con el contexto de las altas temporalidades. Mira, ¿qué yo les acabo de decir? Aquí estamos en zona de vendedores y el precio, ¿qué es lo que está haciendo? Mira, el precio apenas se desplazó por este alto. Eso es bastante probable, diría yo, que el precio venga a buscar posiblemente estos bajos, ¿verdad? O el precio reaccione en esta zona aquí, o el precio puede venir a reaccionar aquí. Pero eso no significa que estamos bajistas, ¿no? Simplemente el precio está reaccionando a su naturalidad, ¿verdad? Esa zona de vendedores donde hubieron vendedores anteriormente. Pero el precio cuando llegue a estas zonas de compradores nos va a dejar saber si quiere comenzar a subir o quiere comenzar a bajar, ¿verdad? Porque si esto es roto con mucha fuerza, ¿verdad? Tiene que ser mucha fuerza como aquí, por decirlo así, o, ¿verdad? Como hay más ejemplos aquí arriba, ¿verdad? Estas zonas así cuando se rompen con mucha fuerza de la nada o cuando el precio simplemente no quiere crear nuevos altos con mucha fuerza, ¿verdad? Porque aquí el precio ya nos está dando que hay debilidad, ¿verdad? El precio nos está dejando saber que hay debilidad. El precio trata de crear un nuevo alto, retrocede, ¿verdad? Y aquí se pueden, si tú quieres comprar ahí, pues está bien, pero yo en lo personal yo no compraría tan arriba, ¿verdad? Yo esperaría un poquitito más porque el precio siempre va a caer, de eso no hay duda, ¿verdad? Las instituciones no persiguen el precio, las instituciones esperan pacientemente que el precio llegue a su área de interés para poder comprar, ¿ok? So, por aquí nosotros podemos ver que el precio estuvo respetando, pero en ningún momento me dio movimiento con mucha fuerza alcista. So, yo tengo que esperar porque eso significa que las instituciones aquí no quieren comprar. ¿Y qué hace el precio? Comienza a romper hacia abajo. Y aquí tú simplemente eres paciente, espera a la próxima zona de interés que viene siendo esta zona. Mira, el precio la rompió. ¿Y qué hizo el precio? Comenzó a subir nuevamente. Y aquí cualquiera pensaría, ¿verdad? Que el precio va a empezar a subir, ¿verdad? Porque está respetando, ¿verdad? Esta zona de compradores, ¿verdad? Incluso el precio llegó hasta aquí abajito, que está una zona de compradores un poquito más extrema, ¿verdad? En diferencia a esta aquí. Por eso es bien importante nosotros esperar confirmación, porque si tuviera entrado una orden aquí, ¿qué te hubiera pasado? El precio se te iba a ir en drawdown. So, no es lo más lógico entrar sin confirmación. ¿Ok? Siempre esperen esa confirmación. Esperen que el precio reaccione a esa zona de vendedores. Esperen esos retrocesos. Sean pacientes. El mercado no se va a ir. ¿Me entiendes? Ese es el problema de muchos traders. Son impacientes y la impaciencia les gana. Entonces, si esa impaciencia te gana, el dinero va a pasar de tu mano que eres impaciente a las manos pacientes que sí saben esperar esos buenos puntos de entrada y esos buenos puntos de tanto compra y venta. Así que nada, gente, simplemente una perspectiva del mercado, ¿verdad? Más que análisis estructural, quería hacer algo bastante raw, ¿verdad? Si se puede decir, simplemente yo yendo al mercado, viéndolo, identificando, ¿verdad? Cómo el precio va fluyendo entre esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores,
en confluencia con la estructura alcista, ¿verdad? Sabemos que estamos en una estructura alcista, que el precio pues esté respetando esta zona de vendedores, no significa que va a comenzar a bajar hasta que el precio diga eso, ¿ok? Por ahora el precio reaccionó bastante bien esta zona de compradores, pero hay que ver cómo seguimos reaccionando aquí, porque está esa zona de vendedores. El precio debería de romperla con mucha fuerza para seguir entonces subiendo bastante. Si no, el precio posiblemente, ¿verdad?, puede venir a hacer un retroceso un poquito más extenso antes de seguir subiendo. ¿Por qué? Porque mira el precio aquí se movió con mucha fuerza, el precio rompió sin ningún tipo de retroceso. Entonces, estas zonas así no siempre se van a rellenar y el precio no siempre va a llegar a ellas. Pero las instituciones a veces bajan los precios lo más que ellos puedan, ¿verdad? Para poder comprar bien barato. ¿Verdad? El precio aquí, dentro de, sí, en este punto estuvo bien barato. Aquí ya está relativamente un poquito caro, ¿verdad? Por eso es que aquí se encuentran vendedores. Hay que ver cómo el precio sigue reaccionando tanto a esas zonas de compradores para ver si posiblemente queremos seguir comprando, ¿verdad? Posiblemente, como les comenté ya varias veces, hay que esperar a ver cómo el precio reacciona aquí o reacciona debajo de todos estos bajos, ya que, ¿verdad?, esto sigue siendo una zona bastante válida, ¿verdad?, aunque se lleve todos estos bajos. Así que nada, gente, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado el video. Saben que cualquier duda o pregunta me pueden dejar saber en el Discord o en cualquier red social y nos vemos en la próxima.